Lo que vamos a ver ahora es la ley de Ohm. Antes de comenzar a explicar la ley de Ohm, vamos a mencionar que esta ley es muy importante a la hora de resolver problemas eléctricos o electrónicos. También vamos a mencionar que esta ley fue formulada por el físico matemático alemán Sir Simon Ohm. Bueno, ahora comenzamos. Bueno, tenemos el triángulo de la ley de Ohm, donde tenemos la simbología con las letras B, I y R, pero vamos a mencionar lo que dice la ley de Ohm antes de comenzar. La ley de Ohm dice: la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Está diciendo que si la tensión sube, la corriente también lo va a hacer. Pero si la resistencia sube, la corriente va a bajar. Vamos a repetir nuevamente. Vamos a mencionar que la corriente es consecuencia de la tensión y la resistencia. Entonces lo que está diciendo es que si el voltaje sube, la corriente va a subir. Y si la resistencia sube, la corriente va a bajar. Eso es lo que está diciendo. Bueno, para dar un ejemplo, tenemos un aislador de material de porcelana utilizado en redes de media tensión. Este material posee un nivel muy alto de resistencia a la tensión y la corriente que circula es muy baja, el cual se la considera despreciable. Vamos a mencionar las magnitudes en el Sistema Internacional de Unidades, SI, donde tenemos las magnitudes que componen el triángulo de la ley de Ohm. Tenemos la tensión, que la unidad de medida es el voltio y se la simboliza con la letra B corta. Tenemos la intensidad y la unidad de medida es el amper y se la simboliza con la letra A. También tenemos la resistencia. La unidad de medida es el ohm y se la simboliza con la letra omega. Vamos a mencionar las polaridades en corriente directa o corriente continua. Tenemos las polaridades con el signo más, es el positivo de color rojo, y con el signo menos hace referencia a la polaridad o cable negativo de color negro. Esto lo va a servir a la hora de poder armar los circuitos eléctricos y poder resolver para poder tener mayor comprensión del conexionado, tanto de la parte positiva como negativa. También, si nos fijamos, pusimos una batería de 12 volt de corriente continua o corriente directa. Si nos fijamos, tienen las polaridades o bornes de contacto identificados con los colores normalizados correspondientes, como negro y rojo. Pusimos un ejemplo de un circuito eléctrico básico y simple, donde tenemos una resistencia de valor óhmico 4 ohm y tenemos una fuente de 12 volt. Para poder resolver este circuito eléctrico es necesario utilizar la ley de Ohm. Como tenemos en el triángulo de la ley de Ohm, tenemos B en la parte superior y la I y la R en la parte inferior. Vamos a mencionar que la línea horizontal que se encuentra en el medio, esa línea divide la parte de arriba con la parte de abajo. Todo lo que está por arriba de la línea va a dividir a lo que está por debajo de la línea. ¿Cómo sería? La B va a dividir a R y va a dividir a I. Y la línea vertical va a multiplicar todo lo que está por debajo. O sea que I va a multiplicar a R o R va a multiplicar a I.
Vamos a poner un ejemplo. En el caso de que yo quisiera elegir la fórmula de la resistencia porque necesito calcular resistencia, me paro en R y armo la fórmula. Digo que la tensión va a dividir a lo que esté debajo. En este caso, el que está debajo es la I. Entonces la fórmula me queda armada de la siguiente manera. R es igual a B sobre I. En el caso de que yo quisiera seleccionar la I, selecciono la I y digo que la B va a estar dividiendo a la R. Entonces, la fórmula me quedaría de la siguiente manera. I es igual a B sobre R. Y en el caso de que yo quisiera hallar la B, todo lo que está debajo de la línea es el producto. Entonces sería B igual a I por R, porque I está multiplicando a R. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a resolver el circuito simple que nos piden. Decimos que la corriente es igual a B sobre R, reemplazamos los valores donde B es el valor de la fuente o batería de 12 volt. En este caso la resistencia es de 4 ohm. Si dividimos 12 volts sobre 4, nos da un valor de 3 amperes. Si nos fijamos, pusimos un multímetro para que ustedes puedan ver que las magnitudes de la ley de Ohm se aplican o se utilizan en los multímetros. Tenemos las unidades expresadas en los multímetros o tester, según como lo quieran llamar. Pusimos un ejemplo de cómo se comporta la corriente eléctrica. Como vimos anteriormente, la corriente eléctrica es consecuencia de la tensión aplicada y la carga, o sea, la resistencia. En este caso, los electrones están en reposo. Al ser excitados por una fuerza electromotriz o batería, los electrones comienzan a moverse en un mismo sentido. Tenemos también la expresión que I es igual a C sobre S, donde la unidad de corriente también se puede expresar como la cantidad de carga por una unidad de tiempo en columbio o coulomb, que es una cantidad de carga. Y ese es el tiempo en que se mueve la carga. En este caso, la unidad de tiempo está dada en segundos. Lo que vamos a hacer es resolver un circuito serie para poder complementar lo que vimos anteriormente sobre ley de Ohm. Este circuito está compuesto de dos resistencias, R1, R2 y una fuente de 12 volts. Vamos a mencionar que la corriente que atraviesan estas dos resistencias van a ser iguales. En eso se diferencia los circuitos serie, que la corriente que recorre el circuito es igual para cada resistencia. Vamos a calcular la resistencia equivalente y la corriente eléctrica de este circuito. Para poder hallar la resistencia equivalente, lo que se hace es se suman la resistencia. Podemos decir que RE, resistencia equivalente, va a ser igual a R1 más R2. Si reemplazamos los valores, es igual a 6 ohm. Decimos que el circuito reducido o circuito equivalente va a ser igual a 6 ohm, que es equivalente al circuito original de dos resistencias. Ahora, para poder hallar la corriente utilizamos la ley de Ohm. Como vimos anteriormente, decimos que la B estaba por arriba de la línea horizontal, dividía a todo lo que estaba por debajo. En este caso R estaba por debajo, entonces sería I es igual a B sobre R. Si reemplazamos los valores, decimos 12 volt dividido 6 ohm es igual 2 amperes. Quiere decir que esta corriente de 2 amperes que entrega la fuente y pasa por el signo positivo, pasando por R1 y R2, son iguales para ambas resistencias. Quiere decir que R1 vale 2 amperes y R2 también vale 2 amperes. En eso se diferencian los circuitos series. La corriente total calculada vale lo mismo para cada resistencia.
No vamos a comprobar que es así porque este video únicamente es para poder complementar lo visto en la ley de Ohm. Lo que vamos a hacer ahora es resolver este circuito paralelo y poder hallar la resistencia equivalente y poder hallar la corriente. Las corrientes que componen este circuito no son iguales que las corrientes del circuito serie. En este caso las corrientes se dividen en malla. En el caso anterior eran iguales para toda la resistencia. Bueno, si nos fijamos acá tenemos dos líneas paralelas. La línea del signo positivo que corre de punta a punta y tenemos la línea del signo negativo de color negro que corre de punta a punta en forma paralela. Se conectan a las polaridades positiva como negativa. La diferencia que hay en este circuito paralelo es que cada resistencia recibe la tensión de la fuente. En este caso, cada resistencia recibe 12 volts. Para hallar la resistencia equivalente, como hicimos anteriormente, lo que hacemos es el producto de la resistencia R1 por R2 sobre R1 más R2. Si reemplazamos los valores y decimos que RE, que es igual a la resistencia equivalente, reemplazamos R1 y reemplazamos R2, armamos el circuito equivalente con una sola resistencia de 2 ohm. Ahora lo que hacemos es hallar la corriente total del circuito paralelo y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente utilizando la ley de Ohm, donde la I total del circuito va a ser igual a B sobre R, donde B es 12 volt y R es 2 ohm. Esto es igual a 6 amperes. Para poder complementar lo que vimos sobre la ley de Ohm. Hasta luego.